Muy bien. Hermanos, nuevamente muy buenos días. Vamos a ir en nuestras Biblias, hermanos, a Primera de Timoteo, capítulo 6, y estaremos considerando los versículos 15 y 16. Quiero que todos, por favor, nos remitamos a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15 y 16. Noten que ya estamos por llegar al final de la exposición de esta carta. Creo yo que vamos alrededor de 50 sermones exponiendo Primera de Timoteo. ¿Estamos ya todos allí, hermanos? Amén. Amén. El título de este sermón es El Dios de nuestra adoración. Repito, el Dios de nuestra adoración. Sé que les dije que el estudio del día de hoy se centrará en el versículo 15 y 16. Sin embargo, para que esto quede entendido, voy a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 16 y haré una pequeña lectura explicativa para que quede claro el contexto y el porqué de los versículos 15 y 16. Entonces, acompáñenme al versículo 13 que dice: Pablo le está diciendo a Timoteo: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, ¿qué le manda? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. A la explicación es esta. Pablo le dice a Timoteo: mira, en presencia misma del Dios Padre y del Dios Hijo, yo te pido que vivas conforme a las Sagradas Escrituras. Recuerden que la referencia a guardar el mandamiento sin mácula ni reprensión que estudiamos la semana pasada es una referencia en términos generales a la totalidad de las Sagradas Escrituras. Así que Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, en presencia misma del Dios Padre que creó todas las cosas, y en presencia misma de Jesucristo, aquel que con valentía dio testimonio de su piedad delante de Poncio Pilato, en presencia de Dios te pido que vivas conforme a las Sagradas Escrituras. Ahora noten lo que dice. ¿Hasta cuándo debe hacerse esto? Versículo 14 dice: hasta la aparición, este término es clave, hasta la aparición ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué significa que se deba guardar la palabra, que se deba vivir conforme a las Sagradas Escrituras hasta la aparición del Señor Jesucristo? ¿Qué significa esto? ¿Hasta cuándo debemos hacerlo? Toda la vida. Porque ya sea que nosotros muramos antes de que Cristo venga o Cristo venga, la implicación es que toda nuestra vida debemos vivir conforme a las Sagradas Escrituras. Esa es la implicación. Pero luego noten lo que ocurre en el versículo 15. Aquí ya viene lo que nos interesa a nosotros hoy. La cual a su tiempo mostrará. Noten esto. La cual, ¿qué significa? ¿A qué está haciendo referencia esta expresión la cual? A la aparición. ¿Sí? Entonces dice, la cual, refiriéndose a la aparición, a su tiempo mostrará. ¿Quién mostrará la aparición? Es lo que va a decir Pablo acá. Y noten cómo define a ese quién. Dice que el que mostrará la aparición es el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Wow, qué descripción tan gloriosa de Dios. Hermanos, si nosotros hiciéramos una labor investigativa para tratar de rastrear por qué muchas personas que se definen como creyentes están gobernados por el desánimo, se sienten abrumados por las situaciones de la vida, se sienten cansados, o por qué tienen muy poca expectativa de la vida por venir, es probable que en medio de dicha labor investigativa pudiéramos concluir que la razón fundamental por la que todos estos sentimientos descorazonados existen en el corazón de un confeso creyente debe corresponder al poco conocimiento o entendimiento que esa persona tiene de quién, escúcheme, de quién es Dios. Si la iglesia, mis hermanos, si la iglesia de Cristo estuviera muy afanada
muy preocupada por conocer quién es Dios, los males de la depresión, la angustia, la ansiedad y la desesperanza ciertamente quedarían completamente exterminados. Un entendimiento bíblico, iglesia amada, un entendimiento bíblico del ser de Dios transforma la vida del creyente. Pues dicho entendimiento por lo general, cuando nosotros empezamos a entender quién es Dios, dicho entendimiento por lo general nos pone en el lugar exacto de su misión que nos corresponde a nosotros como criatura, pero al mismo tiempo exalta la excelsa grandeza de la majestad divina hasta las alturas de su gloria. En ese escenario, mis hermanos, cuando nos vemos cuán pequeñitos somos, pero también podemos considerar cuán grande es nuestro amoroso Dios, es en ese escenario en el que el hombre empieza a experimentar gratitud en su corazón para con este amoroso Dios. Empieza a experimentar confianza, cobra fuerza, se llena de aliento y entonces, como si se tratara del cauce de un río que ha estado represado, las compuertas de la boca del creyente se abren para dejar salir un espontáneo y vigoroso cántico de alabanza y de adoración para con su buen Dios. De hecho, el punto del apóstol Pablo en este texto que acabamos de leer tiene que ver con exhortar a la iglesia de Cristo, recuerden, para que conforme sus vidas a las sagradas escrituras al considerar quién es Dios. La razón por la que la iglesia debe vivir de acuerdo a las escrituras, según ese texto, es considerar quién es Dios. Es decir, hermanos, cuando consideramos que Dios es el autor de las escrituras y que Él nos está mandando a que vivamos conforme a ellas, pero además entendemos que Él es un Dios trascendente, es decir, que Él está infinitamente por encima de todas las cosas creadas y que Él es digno de recibir toda la honra y toda la adoración, entonces lo que es lógico que ocurra es que yo deba hacer con mi vida lo que Dios dice que yo deba hacer con ella, que deba vivir en obediencia a Él y a su palabra. Y si alguien se pregunta, pastor, ¿y por qué debería yo vivir un estilo de vida establecido por un libro tan viejo y obsoleto como lo es la Biblia? ¿Qué sentido tiene que yo viva de acuerdo a las normativas trazadas por un libro tan antiguo? La respuesta a la pregunta es sencilla. Tú debes, escúchame, tú debes vivir tu vida conforme a las sagradas escrituras, porque el eterno y glorioso Dios que reveló su voluntad en su palabra, así lo desea y así lo manda. Esa razón es sencilla y entendible. Debemos conformar nuestras vidas a las sagradas escrituras porque así Dios lo desea, porque así Él lo manda. Y si tú quieres, escúchame, ser un hombre piadoso, un hombre de Dios, una mujer de Dios, entonces tú tienes que conformar tu vida a las sagradas escrituras. Tú debes obedecer a aquel de quien dices ser su posesión. Si tú dices, yo soy un hombre de Dios, eso significa que eres posesión de Él. Y Él quiere que vivas de una forma determinada por las sagradas escrituras. Y si tú quieres ser ese hombre de Dios, entonces debes conformar tu vida a las sagradas escrituras. Noten, hermanos, que en los versículos 13 y 14, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a que viva conforme a las sagradas escrituras, citando a dos autoridades supremas para demostrar que ciertamente debemos obedecer a vivir a la luz de las sagradas escrituras. Y en primer lugar, ¿a quién cita? Pablo cita al Padre. Dice, aquel que da vida a todas las cosas. Es decir, Pablo le recuerda a Timoteo y a nosotros en general que debemos conformar nuestra vida a las sagradas escrituras por causa del poder de Dios. Pero en segundo lugar, Pablo cita a nuestro Señor Jesucristo
y hace referencia a la valentía que Cristo tuvo frente a Poncio Pilato y la fidelidad que él mostró a los designios y la voluntad del Padre como algo que los creyentes debemos tener en mente para obedecer las Sagradas Escrituras. Pero ahora, adicional a esas dos razones que él ya ha explicado, Pablo ofrece una tercera razón de por qué debemos guardar el mandamiento sin mácula ni reprensión, es decir, por qué debemos vivir conforme a las Escrituras. Y la razón que Pablo da, que es lo que he tratado de explicar en esta introducción, es por causa del ser divino, por causa de quién es Dios. Es decir, hermanos, que al considerar quién es Dios, nosotros los creyentes debemos ir en humilde obediencia delante de Él. ¿Me explico? Cuando consideramos la grandeza de Dios, el único camino que nos queda es ir en obediencia delante de Él. Y lo que hace a continuación, mis hermanos, el apóstol Pablo aquí lo que hace a continuación es describir a ese glorioso Dios que tiene en sus manos el control del tiempo y todas las cosas en general, y lo hace a través de una descripción de su ser. Escúcheme esto, Pablo describe a Dios a través de sus perfecciones. En otras palabras, escúcheme, Pablo describe a Dios a través de sus atributos. Pastor, ¿y qué es un atributo? Cuando la Biblia nos habla de que Dios es misericordioso, que Él es amoroso, eso es un atributo de Dios. ¿Pero qué es un atributo? Bueno, una definición técnica de un atributo es que es una cualidad o característica propia de una persona o cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. Ahora, en una aplicación teológica, el concepto atributo, según lo describe el doctor Paul Smalley, es lo siguiente. Dice Smalley: desde los primeros días de la iglesia, los santos, refiriéndose a los creyentes, han confesado su fe en Dios según los atributos de su naturaleza divina. Los atributos de Dios son, escuchen, cualidades o características que le pertenecen permanentemente y que pueden servir para identificarlo. Los atributos, entonces, dice Smalley, son sus perfecciones. Dios no puede dejar de tener ninguno de sus atributos sin dejar de ser Dios. Si Dios dejara de tener una de sus perfecciones, Dios sencillamente no sería Dios. Tengan eso en mente. En otras palabras, los atributos de Dios definen la naturaleza de Dios en virtud de que nos dicen quién es Dios. Por ejemplo, nosotros no podríamos decir que Dios ama para tratar de definir el ser de Dios, porque la expresión Dios ama no define la naturaleza de Dios. Pero si decimos Dios es amor, entonces estamos definiendo una parte esencial y permanente de su ser. Ese entonces sí es un atributo. Ahora, hermanos, antes de observar esta descripción preciosa que el apóstol Pablo da del ser de Dios, es conveniente hacer el siguiente comentario. El versículo 16 y 17 puede ser entendido desde la gramática como una doxología. La doxología, para los que no estén relacionados con el concepto, es una expresión de profunda alabanza al Dios Trino. Es una expresión de genuina adoración a Dios por sus grandezas y perfecciones. Una doxología es lo que espontáneamente ocurre cuando un creyente considera la grandeza de Dios. Versículo 16 y 17 expresan esto, una doxología. Ahora, mis hermanos, no pierdan de vista algo. Estamos leyendo o estamos estudiando una descripción del ser de Dios contenida en las Escrituras. Eso significa que esa descripción de Dios que encontramos en estos dos versículos, mis hermanos, es una descripción inspirada por Dios mismo, es decir, que es cierta. Es decir, lo que estos versículos dicen de Dios es completamente cierto. Hermanos, esto es maravilloso. Miren, Dios, y lo vamos a ver en un momento sobre la soledad de Dios, Dios
quiso revelarse a sí mismo y quiso en su palabra que se plasmara en ella sus atributos de una forma tan clara que nosotros pudiéramos conocerle y entenderle, desde luego no en las profundidades de su infinita grandeza, porque eso es imposible, pero sí de una forma lo suficientemente profunda como para que podamos entender que solo en Él hay salvación, para que esto sea provechoso para nosotros. Así que, hermano, te animo a que estés muy atento, mi hermano, a escuchar estos atributos por los que Pablo exalta la grandeza de Dios en estos dos versículos. Esto es maravilloso. El comentarista William Hendrickson, en torno a esta doxología, dice lo siguiente: a esta doxología se le debe considerar como un estallido espontáneo que proviene del corazón de un devoto creyente en Jesucristo, un apóstol que mientras escribe esto o mientras lo dicta, está completamente consciente de la amante presencia de su Señor. Hermanos, quiero hacer un énfasis en esto. Estamos a punto de ver una descripción bíblica de quién es Dios, y Pablo explota en alabanzas para con el Señor. Y este comentario de Hendrickson me parece maravilloso. Pablo, mientras escribía estas palabras, era consciente de que la presencia misma de Cristo estaba en este lugar. Hermanos, mientras nos deleitamos en estudiar esta doxología que describe el ser de Dios y que nos motiva a adorarle más y más, debemos ser plenamente conscientes de que Cristo mismo, sí, el bendito Dios humanado, se encuentra presente en su forma espiritual en este lugar. En este preciso instante, Cristo está en medio nuestro. Ahora bien, en cuanto a los elementos que componen esta doxología, algunos dicen son 7 partes. Yo prefiero explicarlo desde una perspectiva de 4 partes, porque unas contienen a otras, pero indistinto de si son 7 partes o 4 partes, lo que quiero enfatizar es que los elementos de esta doxología, y si usted toma nota, tome nota de esto, los elementos de esta doxología tienen un propósito. Los 4 elementos tienen un propósito: enfatizar, el término teológico es la trascendencia de Dios. Voy a explicarlo. El propósito de estos 4 elementos es enfatizar la incomparable grandeza de Dios. El propósito es mostrar a Dios como el más grande, el más poderoso, el eterno, el glorioso, el invencible, el incomparable Dios, y llenarnos de confianza a la luz de ese entendimiento de la grandeza de nuestro Dios. El primer punto de la doxología es la bienaventuranza de Dios. Pablo describe la bienaventuranza de Dios. Noten que el texto dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado. El bienaventurado. Definen a Dios como el bienaventurado. La palabra griega, que aquí se traduce como en español como bienaventurados, es la palabra makairos. Escuchen esto con mucha atención, hermanos, no se pierdan ningún detalle. Makairos se puede traducir como feliz, satisfecho o contento. Cuando el término makairos se aplica en las escrituras a Dios, escuchen, no es para afirmar que Dios de repente pueda ser más feliz de lo que ya es, o que pueda estar más satisfecho de lo que ya está. Mis hermanos, afirmar que Dios podría ser más feliz o estar más satisfecho de lo que ya está, sería decir que Dios está teniendo un cambio interno en donde está pasando de un estado de menor felicidad a un estado de mayor felicidad, en donde está pasando de un estado de menor plenitud a un estado de mayor plenitud. Y eso es absurdo, mis hermanos, porque esto va en contraposición o es sumamente incompatible con sus atributos de inmutabilidad. Hermanos, recuerden por favor los celulares en silencio. Esto es justamente lo que queremos evitar con la advertencia que se da al inicio del culto. Creer que Dios
puede pasar de estar feliz a estar un poquito más feliz, es sumamente incompatible con su atributo de inmutabilidad. Recuerden, los atributos de Dios le pertenecen de forma permanente. ¿Recuerdan lo que dijimos en la expresión de Paul Smalley? Si Dios dejara de tener uno de sus atributos en esa permanencia, sencillamente Dios no sería Dios. Así que Dios no puede ponerse más feliz de lo que ya es. Y alguno podrá levantar la mano y decir, pastor, pero la Biblia dice, por ejemplo, que Dios se arrepintió en segunda de Samuel. Así que Dios entonces pasó de estar contento a estar arrepentido. Hermanos, eso se llama antropopatismo, es una antropopatía, es una forma de comunicarse que Dios tiene para que nosotros la entendamos, para que la podamos asimilar, pero no es que en Dios haya habido un detrimento de su felicidad. Así que la expresión makairos, hermanos, no quiere decir que Dios pasó de un estado de felicidad menor a uno mayor, no. La expresión makairos aplicada a Dios, mis hermanos, debe entenderse como que en Dios hay completa ausencia de infelicidad, de frustración o de ansiedad. En otras palabras, Dios es bienaventurado en virtud de la plenitud que hay en sí mismo. Escuchen, Dios es plenamente feliz. Dios está plenamente contento y plenamente satisfecho. ¿Con quién? Con sí mismo. Hermanos, miren, nadie podría reunirse un día como hoy en todo el planeta Tierra a rendirle culpa a Dios y Dios no se pondría triste. Porque no puede tener un detrimento en su plenitud, porque la plenitud de Dios surge de su propia naturaleza. Él es el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, tres personas diferentes y las tres plenamente Dios. Y en esa Trinidad, en esa economía trinitaria, Dios está plenamente satisfecho. Así que hemos visto que Dios es el bienaventurado, aquel que está plenamente satisfecho consigo mismo. Pero en segundo lugar, en el versículo 15, el apóstol Pablo describe algo que es precioso, mis hermanos, la incomparable soberanía de Dios. La soberanía de Dios es incomparable. Mira lo que dice el versículo 15, que Él es el solo soberano, Él es el Rey de Reyes y Él es Señor de señores. Cuando nosotros hablamos de soberanía aplicada a Dios, esta debe ser entendida como el poder y el control supremo que tiene Dios sobre todas las cosas y para hacer con todas las cosas lo que a Él le plazca. Pero noten algo importante, hermanos. El texto, y estos son de estos detalles teológicos que a uno lo maravillan. El texto no solamente dice que Dios es soberano, dice que Dios es el ¿qué? El solo soberano. El adjetivo solo indica algo importante, mis hermanos, y es que la soberanía, así es exclusiva de Dios. Solo hay un soberano, y ese único soberano es Dios. Es decir, hermanos, esto es hermoso. Solo Dios tiene el poder para gobernar todas las cosas de forma inmanente. Es decir, le pertenece a Él mismo. A Dios nadie le dio o le delegó o le prestó la soberanía o el poder para gobernar. No, Él en su naturaleza es soberano. ¿Por qué? Porque tiene el poder para hacer todas las cosas. Y eso significa entonces una cosa, que Dios no tiene rivales. ¿Han visto esa imagen en internet en donde está un demonio haciendo fuerza con alguien que representan que es Cristo y están haciendo así como fuerza? Eso no es cierto. Dios no tiene rivales, mis hermanos. Ni Satanás ni todas sus huestes son un rival para el Todopoderoso. Él hace todo lo que quiere. Mira lo que dice Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie puede decirle a Dios qué hacer. Él es el solo soberano.
Eso significa que todo lo que Dios quiere hacer, Él lo hará. Y eso también significa que nadie frustrará los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nadie con el poder de Dios. Si alguien pudiera frustrar un solo propósito de Dios, quiere decir que le iguala en poder o le supera. Y entonces, ese que le iguala y le supera sería Dios y no Dios. Pero nadie le iguala ni nadie le supera, porque Él es el único soberano. Hermanos, nuestro soberano Dios es absolutamente incomparable. Él puede hacer todo lo que le plazca. Oh, pero qué hermoso es el entendimiento en conjunto de los atributos de Dios. Si dijéramos que solamente Dios puede hacer todo lo que le plazca y la Escritura no nos dijera nada más que eso, deberíamos temblar porque estaríamos frente a un tirano. Pero gloria sea a nuestro buen Padre Celestial, que también nos quiso informar, como lo veremos en un punto más adelante, que Él es santo. Eso significa que todo lo que Dios hará, que es todo lo que Él quiere, siempre lo hará bien. Y el bien de Dios es hacer las cosas con un propósito primario, hacerlas para su gloria y con un efecto colateral secundario, y es el beneficio de su iglesia. Y para intensificar este aspecto de la soberanía, que de por sí ya es impactante el solo soberano, el apóstol Pablo agrega que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el griego literalmente se podría leer así: que Él es Rey de los que están reinando y Señor de los que están señorando. En otras palabras, hermanos, lo que Pablo está tratando de describir es que Dios es infinitamente incomparable y que no hay nadie en el universo que pueda competir con Él por el control de ninguna cosa, porque Dios es incomparable. Es incomparable. Ese es nuestro Dios. Yo te pregunto, ¿te maravilla esto? ¿Esto te parece maravilloso? Hermanos, esto es glorioso. Este es tu Dios. Si tú has creído en Cristo, si tú has puesto tu confianza en Él, este es tu Dios. El Dios incomparable, el Dios inconmovible, el Dios trascendente, el Dios eterno, como lo veremos a continuación. Ahora, en la medida en que avanzo en estos puntos, quiero dar algunas aplicaciones prácticas, mis hermanos, porque yo estoy convencido de que el culto dominical tiene que tener un impacto práctico siempre en nuestra vida. Estas cosas que hemos dicho son preciosas, pero ¿cómo nos afecta esto en la práctica? De la siguiente forma. Creo yo, mis hermanos, que la doctrina de la soberanía divina es quizá una de las doctrinas más alentadoras que podamos encontrar en todas las Escrituras. Cuando tú entiendes que Dios tiene todo bajo control, cuando tú entiendes que a Él nada lo toma por sorpresa y que Él hará todo lo que quiere y cuando quiere y que todo lo hará perfecto y lo hará en virtud de su justicia y de su misericordia, entonces tú entiendes, escúchame, que no existe ninguna razón para que estés preocupado ni para que inundes tu alma con las turbias aguas de la ansiedad. Cuando tú entiendes que Dios tiene el control de todas las cosas, tú dices, no debería preocuparme. Esto debes recordarlo especialmente en los momentos de duda y de incertidumbre, en los momentos de aflicción, en los momentos en los que tienes que enfrentar situaciones adversas, quizá injustas, en los momentos en los que tienes que enfrentar situaciones que te parecen inconcebibles, la pérdida de un ser querido, enfrentar un diagnóstico médico difícil. En esos momentos tienes que recordarte, Dios tiene el control de todas las cosas. El solo soberano nunca se equivoca. El solo soberano todo lo ha hecho bien y todo lo que ha ocurrido porque así Él lo ha establecido. Y debes recordar que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que tú puedes decir con mucha confianza las palabras del salmista cuando dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios
mío. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. El tercer punto que Pablo menciona en esta doxología es el atributo de la eternidad de Dios. Dios es eterno. El versículo 16 inicia diciendo: el único, noten otra vez la exclusividad, el único que tiene ¿qué? Inmortalidad. Hermanos, escúchenme muy bien. Esto también es de prestarle atención a los detalles. El concepto de inmortalidad, cuando se aplica a Dios, no, escúchenme nuevamente, no debe ser confundido con que Dios tiene una existencia sin fin. Es decir, desde luego que Dios no tiene fin, pero el concepto de inmortalidad aplicado a Dios va más allá, porque es evidente que Dios no tiene fin. El concepto de inmortalidad en Dios significa que Él es la fuente inagotable de vida. En otras palabras, la inmortalidad en Dios afirma el hecho de que Dios, escuchen, no puede morir, y que esa característica imperecedera, acompañado con el hecho de que la vida reside en Dios mismo, significa una cosa: que Dios es eterno. Dios no puede morir y Él es la vida en sí mismo. Estos dos elementos nos conducen al hecho de que Dios es eterno. Hermanos, miren, los romanos solían creer que los emperadores eran inmortales, pero Pablo, refutando el entendimiento romano, dice: no, el único que tiene inmortalidad, ¿quién es? Dios. Ahora noten, al afirmar que Dios es el único que tiene inmortalidad, Pablo está diciendo que Dios es inmanentemente inmortal. Es decir, que la inmortalidad proviene de sí mismo. Que así como en el caso de la soberanía, nadie le dio el poder de ser soberano, bueno, en el caso de su inmortalidad, nadie le dio vida a Dios. La vida de Dios no le fue dada. Dios ha existido eternamente, y antes de que Dios existiera no existía nada. ¿Por qué? Porque Él es el que Él es el que es. Él es el gran yo soy. Él es el eterno Dios. Esto nuevamente habla de la grandeza de nuestro Dios. Hermanos, noten, estamos acercándonos a un Dios que es infinito en todas sus dimensiones. Eso significa que tú y yo no podemos entenderlo. Lo que podemos entender del ser de Dios, mis hermanos, es lo esencial para conocerle en un término salvífico, pactual. Hace poco le escuchaba decir al pastor Julián Carvajal, estábamos en nuestros estudios que hacemos de licenciatura, y él sonríe y dice: me parece el colmo que después de uno estudiar 5 años le digan a uno, dizque teólogo, como si 5 años fueran suficientes para uno conocer a Dios. Dios es eterno, mis hermanos. Ahora, escuchen esto. En un sentido, se puede decir que los cristianos gozamos de inmortalidad, aunque bueno, digamos, los incrédulos también tendrán una existencia sin fin, pero eso es otro cuento. Hablando de los cristianos, dicha inmortalidad es posible o viene a nosotros por medio del anuncio de salvación que está en el Evangelio. ¿Y qué nos dice este anuncio de salvación? Que si ponemos nuestra confianza en Cristo, ¿qué ocurrirá con nosotros? ¿Pereceremos? No. ¿Moriremos físicamente? Sí, pero seremos resucitados y glorificados. ¿Y cuánto tiempo viviremos en ese cuerpo glorificado? Por la eternidad. Eso significa que para nosotros hubo un punto en el que vinimos a la tierra, pero a partir del anuncio del Evangelio y de nuestra convicción en Él, viviremos eternamente con Cristo en la eternidad, pues. Así que la inmortalidad para nosotros, mis hermanos, es un concepto redentor, es una acción de salvación eterna, pero para Dios su inmortalidad o eternidad, mis hermanos, es una referencia permanente de su ser. Dios es eterno. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que los creyentes reciben la inmortalidad como quien recibe un trago de agua fresca de una preciosa fuente, pero Dios tiene la inmortalidad en sí mismo. La inmortalidad le pertenece a su propio ser,
ya que Él mismo es esa fuente preciosa de la cual los hombres beben y se sacian. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica de entender que Dios es eterno? Hermanos, saber que Dios está por encima del tiempo y de las circunstancias tiene necesariamente que traer consuelo al corazón del creyente. Nuestro peregrinaje en este mundo caído, si lo pensamos bien y lo comparamos con la eternidad, mis hermanos, no es nada. ¿Cuánto viviremos nosotros? Algunos 50, otros 70, otros 80, otros 90, y bueno, y si hay alguien muy saludable entre nosotros, seguramente vivirá 100 años. Ok, ¿y qué son 100 años comparados con la eternidad? Absolutamente nada. Nuestro peregrinaje por este mundo caído, mis hermanos, es como un minúsculo grano de arena comparado con una inmensa playa. Sin embargo, escúcheme, podemos estar tranquilos de que pase lo que pase durante este breve periodo de tiempo en el que estemos en este mundo, podemos estar tranquilos porque aquel que es inmortal, aquel que es eterno, aquel que tiene vida en sí mismo, ha orquestado todas las cosas para su gloria y para provecho de su iglesia. Por eso con el apóstol Pablo podemos decir: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y eso nos lleva al cuarto punto de nuestro sermón: la santidad de Dios. Versículo 16, parte B. Pablo ahora dice de Dios, noten, esto es hermoso, mis hermanos, dice que Él habita ¿en qué? En luz inaccesible. Y agrega: a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Hablando de la espiritualidad de Dios. Hermanos, es muy popular que hoy en día se nos hable de la cercanía de Dios, del amor de Dios, lo cual está bien. Dios es un Padre amoroso, pero Él, ese mismo que es un Padre amoroso, según su bendita palabra, habita en luz inaccesible. Lo que esto significa, mis hermanos, es que Dios es trascendente y que está infinitamente más allá de nuestro entendimiento, que Dios está por mucho, muy lejos de lo que nosotros podemos entender de quién es Él y de su grandeza. Él habita en luz inaccesible. Martín Lutero, el reformador, cuando hablaba de la luz inaccesible, en latín lo definía como Deus obscunditus, que traducido sería como que Dios es un Dios oculto. Eso significa, mis hermanos, que si Dios no hubiese querido revelarse a sí mismo, nosotros no tendríamos ningún conocimiento verdadero acerca de Él. Es decir, lo que tú y yo conocemos de Dios que es verdadero, lo conocemos por su bendita palabra. Y Él quiso, Él deseó revelarse a sí mismo en este glorioso texto, las Sagradas Escrituras. De no haber sido así, tú y yo no tendríamos una sola noción de quién es Dios. Pablo utiliza la imagen de la luz para decir que es el lugar en el que Dios habita. Él habita en la luz inaccesible. El lugar de su hábitat es la luz, es lo que está diciendo. Podríamos entonces decir que esta luz es como el sol. Necesitamos el sol para ver, pero al mismo tiempo no podremos ver directamente al sol porque su brillo, su brillantez nos va a encandelillar. Es demasiado fuerte que no podemos verlo. Lo que quiero enfatizar aquí es esto, hermanos. Cuando se nos habla de esta luz inaccesible, tan gloriosa que no podemos ver, lo que está haciendo el apóstol Pablo es enfatizar la incomparable grandeza de Dios en términos de su santidad. Debido a esa santidad,
Hermanos, Dios es inaccesible a los hombres. Dios vive en un ambiente de absoluta pureza, una santidad en la que ningún mortal puede entrar, porque sería inmediatamente destruido. Noten los testimonios de los profetas en el antiguo pacto. Cuando Dios les hablaba, ¿se quedaban charlando de pie frente a Dios? ¿Qué ocurría con ellos? Caían al suelo y decían: aquí soy un hombre muerto. La presencia de Dios la misma presencia de Dios podía exterminarlos en un solo instante. Pero alguno dirá: pastor, ¿y qué pasa con textos como Mateo capítulo 5 versículo 8 que dicen: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios? Y otros textos como 1 Corintios 13:12 que dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Bueno, quiero aclarar que estos pasajes que hablan de una persona estando frente a Dios, viéndole cara a cara, son pasajes que hacen referencia a un momento en la historia de redención en el que la iglesia será glorificada. Y entonces podremos, en cuerpos glorificados, estar de pie frente a la grandeza de la santidad de Dios. En ese sentido podremos verle. El Salmo 96 dice, versículos 9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Eso ocurrirá cuando el Señor retorne y la iglesia reciba sus cuerpos glorificados. Ahora, el hecho de que Dios habita en luz inaccesible, como ya lo dije, es una referencia a su santidad. Y eso implica lo que Pablo va a decir a continuación, que dice: a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, haciendo una referencia a su espiritualidad. Podríamos resumir, hermanos, todo lo que he dicho hasta este punto de la siguiente manera. 2 puntos. El bendito, voy a parafrasear el texto en este resumen. Dice: el bendito e incomparable, quien hace según su voluntad en los ejércitos del cielo y entre los habitantes de la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores, en quien solamente está la fuente de vida, quien se viste de luz como con una túnica, a quien ningún ser humano podría ver jamás, es aquel cuyo nombre glorioso debe ser bendito, honrado y exaltado para siempre. Amén. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica de esto? Hermanos, yo sé que ya lo he dicho en las otras aplicaciones prácticas, pero escuchen, lo voy a repetir ahora. Considerar la doctrina de la santidad también debe traer consuelo al corazón del pueblo de Dios. ¿Y por qué debería traer consuelo a nuestros corazones saber que Dios es santo? Hermanos, porque una cosa es saber que Dios tiene el poder para hacer todo lo que quiere, es decir, que sea soberano, pero otra cosa es saber que aquel que es soberano es santo, santo, santo. Porque eso significa que nuestro Dios no solo tiene el control para hacer todas las cosas, sino que también significa que Dios nunca, escúcheme, nunca emitirá un juicio erróneo o injusto. Y esto es cierto, ¿por qué? Porque Él es santo. Dios nunca hará nada injusto. Hermanos, escuche esto, hermano, todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, lo ha hecho con un propósito eternamente santo, aunque tú no entiendas en principio por qué el Señor lo ha hecho. Todo lo que el Señor hace, lo hace para su propia gloria. Pero también escúchame muy bien esto, hermano. Todo lo que el Señor ha permitido en tu vida, lo ha hecho para cogerte de la manito, sacarte de tus tinieblas y llevarte cogido de la mano hacia la patria celestial. Tal conocimiento práctico de la santidad debe traer consuelo a nuestras almas. Debe traer consuelo para servirle fielmente a nuestro Señor, pero también debe traer fortaleza para cumplir el requerimiento que Pablo está haciendo en este texto. Recuerden, hay un contexto. O sea, Pablo nos está diciendo: consideren la grandeza de Dios. ¿Para qué? Para que conformemos nuestra vida a las Sagradas Escrituras. Recuerden, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión. En otras palabras, cuando tú entiendes que Dios es santo,
esto tiene que impulsarte, si tú eres un creyente, a vivir conforme a las sagradas escrituras. ¿Lo ves? Si tú entiendes que Dios es santo, 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 entonces tú debes conformar tu vida a los requerimientos de santidad que ese Dios santo está haciendo. Él es santo y por su palabra nos manda que seamos santos como Él es santo. Pero tu palabra también enseña que ella misma, es decir, las escrituras, nos santifican. Así que si quieres ser santo como Dios es santo, solo tienes un camino: conforma tu vida a las sagradas escrituras. Escúchame, creyente, pasa tiempo a diario con Dios en su bendita palabra. No dejes pasar ni un día de tu vida sin ir a buscar a Dios en las sagradas escrituras. Hermano, escúchame, pasa tiempo con el Señor en su palabra. Históricamente a la iglesia se le conoció en un periodo de la historia como el pueblo del libro, haciendo referencia a que la iglesia escudriñaba mucho la escritura. Esa no es la realidad de la iglesia hoy. La realidad de la iglesia hoy es una realidad de analfabetismo teológico, de desinterés por las sagradas escrituras. Lo que interesa hoy es si tienen playeras que digan Jesús así bien grande, Jesús te amo, o si hay cámara de humo, guitarras y pianos de fondo. Lo que interesa hoy son cómo me van a mover las sensaciones. Pero hermano, la razón por la que nosotros nos acercamos con devoción a Dios es por quién es Él. Él es santo. Y si tú quieres ser un hombre o una mujer de Dios, debes conformar tu vida a las sagradas escrituras. Y la forma en la que esto es posible es pasando tiempo con Él en su palabra. Ahora, hermanos, quiero que noten cómo Pablo finaliza esta doxología, esta adoración. Versículo 16, esto que es la parte C, bueno, la parte final. Dice: al cual sea la honra, a ese Dios glorioso que ha descrito, dice, a Él sea la honra y el imperio sempiterno, se puede traducir como y el poder por siempre. Amén. Hermanos, Pablo finaliza esta doxología con un estribillo de alabanza en el que nos recuerda que es en virtud de estas grandezas que él acaba de mencionar. Nos recuerda que Dios, escuchen, siempre debe ser respetado. Es por quien es Dios que Él siempre debe ser amado. Es por quien es Dios que Él siempre debe ser honrado y venerado, ya que su reino y su poderío no tienen final. Es por quien es Dios, hermanos, y no por lo que Él hace por mí o puede darme. Repito, no por lo que me puede dar, sino por quién es Él, que yo debo honrarlo con mi obediencia. Es por la santidad y la grandeza de Dios que yo debo acercarme con reverencia a Él. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo iguale a Él. Solo Él es digno de adoración y de alabanza. Si existiera alguien con igual o mayor poder que Dios, a Él deberíamos honrar y adorar. Pero recuerden, Él es el solo soberano. Lo que Pablo expresa, mis hermanos, en este texto, tiene que ser el deseo del corazón de todos nosotros, de todo creyente, y es que Dios reciba honor y que Dios manifieste su eterno poder. La razón por la que este debe ser el deseo de nuestro corazón, mis hermanos, es porque nosotros amamos al Señor y porque entendemos por su bendita palabra que no hay nadie por encima de Él, que no hay nadie que le iguale, que no hay nadie que le supere, y por lo tanto solo Él es digno. Amados hermanos, escuchen, nada debe motivar más a un creyente a adorar a Dios que una correcta comprensión de quién es Él en su grandeza. Pregunto, hermano, ¿has visto en este sermón? ¿Has visto que nuestro Dios es grande? ¿Has visto que nuestro Dios es excelso, que es sublime? ¿Lo has visto? Si es así,
Entonces te animo a que le adores con una vida de obediencia a su palabra. Te animo a que no peques más y a que seas santo como Él es santo. Escúchame, hoy es el día del Señor. Y Cristo en este glorioso día ha prometido unirse con su iglesia de una forma tan especial y tan íntima. Él dijo, donde hay dos o más reunidos en el contexto del día del Señor, yo estoy en medio de ellos. En este caso, si Cristo está en medio nuestro, y es así, gloria a Dios, si aquel que es bienaventurado, soberano, eterno y santo Dios está en este lugar, lo mínimo que podemos hacer es rendirnos en un tributo de adoración a aquel Dios eterno. Escúchame, Él está en este lugar, Cristo está en este lugar. Cuando tú actúas con displicencia, con indiferencia y con desdén en relación a Cristo en medio del culto de adoración, quiero que sepas una cosa, tu actitud no es menos que un pecado terrible. Porque Cristo mismo está siendo testigo presencial de la dureza de tu corazón. Y si ese es el caso de alguno, yo quiero animarte a que no peques más contra el Señor. A que al escuchar este sermón reconozcas la grandeza de Él. Que reconozcas al mismo tiempo tu pequeñez personal. Y entonces, tú, pequeño e indigno, vengas en arrepentimiento delante de aquel que es grande, infinito y eternamente digno, exclusivamente digno. Si tú dices, pastor, yo llevo algunos días escuchando la predicación de la palabra, algo me está inquietando, pero yo no logro experimentar esa emoción con la que yo veo que Pablo habla del ser de Dios y yo me temo que yo no he nacido de nuevo. Bueno, yo te animo a que hagas de este día el día de tu arrepentimiento y vengas delante del Señor en oración y supliques para que aquel bienaventurado, soberano, eterno y santo Dios te conceda el don del arrepentimiento y la fe, para que vivas con Él eternamente, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, glorioso Jesús, por concedernos estar en tu presencia, por estar en medio nuestro. Gracias por permitir que tu palabra, Señor, sea predicada. Gracias por permitirnos conocer quién eres tú a través de las Sagradas Escrituras. Te damos, Señor, gloria y honra, y te suplicamos, Señor, que podamos cobrar fuerza, que seamos consolados a través de esta exposición de tu palabra, en la que recordamos tu trascendencia, en la que recordamos tu grandeza, en la que recordamos tu poder eterno, tu gloria eterna. Ayúdanos, Señor, a cobrar fuerza en medio de nuestra debilidad, al levantar nuestros ojos, mirar a los cielos y reconocer que tú eres eterno, grande, todo suficiente, pleno, feliz. Pero también, Señor, si hay alguien entre nosotros que no esté a cuentas contigo, que no esté reconciliado con el Padre por medio del Hijo, te suplico, oh Dios, que tengas a bien utilizar este sermón para mostrarle su insignificante pequeñez y al mismo tiempo mostrarle tu grandeza gloriosa. Y entonces, al ver ese escenario en el que se encuentra, tengas a bien conducirle en arrepentimiento y fe delante de ti. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra que ha sido predicada. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos.